Bueno, mis queridos hermanos, vamos a iniciar en este momento ya con esta plática sobre la hermenéutica bíblica. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro cuando vamos a estudiar hermenéutica es el acercamiento o los tipos de acercamiento que hay a la Biblia. Quiero decirles que en ese sentido, cuando me refiero al acercamiento a la Biblia, estoy refiriéndome a una actitud por la cual el lector de la Biblia va a considerar la Biblia. Es decir, ¿cómo consideramos nosotros la Biblia? ¿Cuál va a ser nuestra consideración acerca de la Biblia? Nuestra actitud, nuestra predisposición hacia la Biblia. En este sentido, hay varias formas de acercamiento al texto sagrado o a la Biblia. El primero que se plantea es acercarse a la Biblia a manera de diálogo, es decir, tomando la Biblia como otro, acercarme a la Biblia como si yo estuviese hablando con otro, con otra persona. En este sentido, aunque el autor del texto, humanamente hablando, el escritor del texto ya no existe porque ya murió, él plasmó gran parte de su personalidad y de su cosmovisión en los textos. En este sentido, cuando yo me acerco a la lectura, yo debo de dialogar con ese texto, tratándolo como otro, acercándome a él en un diálogo en el cual yo voy a preguntar al texto y el texto me va a responder a mí. Esa es una manera de dialogar con el texto. Hay otra propuesta de acercamiento al texto, que es una propuesta hecha por el doctor Edesio Sánchez Cetina, donde él dice que otra forma de acercamiento al texto, otra forma de considerar la Biblia, es el acercamiento a la Biblia como mi amiga. Este enfoque, como les decía, lo propone el doctor Edesio Sánchez Cetina, y para él esto implica pasar tiempo con la Biblia, pasar tiempo con los textos. Es decir, el investigador se conecta con el texto, pero de una forma amigable, de una forma en la cual el lector o el que va a interpretar el texto no tiene como fin último interpretar el texto, sino crear una relación de amistad con el texto, con la palabra de Dios, con la Biblia, tener una relación de amistad, pasar tiempo con el texto y permitir que el texto me transforme. Permitir que el texto me transforme. Vea que aquí ya no solamente yo voy a dialogar con el texto, tratándolo como otro, sino que aquí yo voy a permitir que también el texto penetre en mí. Allá en la metodología de diálogo vamos a penetrar con el texto a través de la pregunta, pero aquí vamos a penetrar con el texto a través de la amistad, pero también el texto me va a leer a mí, también el texto me va a transformar a mí, la palabra me va a transformar a mí. Es un enfoque de acercamiento de amistad. Pero hay otro enfoque que se le conoce como el acercamiento científico. Y cuando hablamos del acercamiento científico, nos estamos refiriendo a la Biblia o al texto sagrado como un objeto de estudio. Es decir, que aquí la relación cambia. Allá en los otros dos acercamientos,
se le, se le atribuye al texto una capacidad de relación en el primer elemento y una capacidad de transformación en el segundo acercamiento. Pero en este acercamiento, más influenciado por la modernidad, por los métodos de investigación científico, aquí el texto se considera un objeto de estudio. Y este objeto de estudio, el lector lo va a investigar de una forma objetiva. Es decir, que el investigador tiene la presunción o la pretensión, él pretende que se va a acercar al texto dejando de lado toda subjetividad, descubriendo en el texto su mensaje en su contexto histórico, quitando del investigador todo aquello que pueda contaminar el significado del texto. No sé si ya de entrada usted percibe la diferencia en estos tres acercamientos. En el primer acercamiento yo voy a dialogar con el texto, yo le voy a hacer preguntas al texto y el texto me va a responder a mí como si fuera otra persona. En el segundo enfoque, yo voy a acercarme a la Biblia con un son de amistad, para pasar tiempo con la Biblia, para conocer la Biblia y para permitir que el texto me interpele a mí, el texto me transforme a mí, sí, que el texto produzca algo en mí. Pero aquí ya no es ese el enfoque, sino que aquí de lo que se trata es de ver el texto sagrado como un objeto de estudio, como algo que yo voy a ir a penetrar con las herramientas científicas. Yo voy a penetrar el texto y voy a investigar. Pero ojo con esto, yo no me estoy comprometiendo con el texto. Simplemente yo soy un investigador que va a agarrar el texto y va a descifrar los códigos del texto. Voy a decodificar el mensaje del texto, pero yo no estoy interesado en que el texto a mí me transforme, ni estoy interesado en tener una amistad con el texto, ni estoy interesado en dialogar con el texto. Simplemente soy un investigador frío. Soy un investigador que va a tomar un objeto de estudio. Ejemplo, como cuando usted va a un laboratorio clínico. Usted va a ese laboratorio clínico porque usted va a presentar un análisis de sangre. Entonces, en ese análisis de sangre viene el laboratorista, toma la muestra de sangre, le saca la muestra de sangre a usted de sus venas, la deposita en un tubo de ensayo, usted se va, se queda allí el laboratorista para investigar los componentes de su sangre con el propósito de descubrir qué es lo que anda mal en la química de su sangre para plasmarlo en un informe que va a ser enviado a un médico general o a un médico internista o a un especialista para ser leído los resultados de ese informe. Cuando ya el laboratorista tomó esa sangre, ya tomó la muestra que quería, la demás sangre la desecha. Y él no se pone a pensar que esa es la sangre suya, que usted es un ser vivo, que usted es un ser humano, que es un padre de familia, que tiene a saber si tendrá hijos, a saber si es buena persona. No, el laboratorista no le interesa quién es usted. Simplemente le interesa tomar la muestra, investigar los contenidos de la muestra de la sangre y plasmarlo en un informe y ya. Y desechar los restos que le quedan. Es decir, aquello que ya no le sirve, lo desecha. Esta misma forma de investigar penetra el estudio de la Biblia. Por eso las posturas que les mencioné, las dos primeras, son las posturas más recientes que hay. Ya tienen que ver con los enfoques postmodernos de la interpretación del texto. Mientras este enfoque que yo les estoy planteando ahorita, el enfoque del texto como objeto de estudio, es un enfoque que es hijo de la modernidad. Usted sabe que la historia de Occidente se estructura en grandes periodos, digámoslo así,
de pensamiento. El primero, que es el oscurantismo, que es del 476 después de Cristo hasta el siglo XII aproximadamente, 1200, donde todo ese periodo de siglos, lo que dominó el pensamiento del hombre era el dogma de la Iglesia Católica Romana. En esos 10 siglos, esos 1000 años de historia, todo lo que se hablaba tenía que ir avalado y aprobado por el dogma de la Iglesia, porque la Iglesia tenía poder político, religioso. Entonces, durante ese tiempo, las personas se sometían a la forma de pensar de la dogmática del catolicismo romano, específicamente, quien había conquistado y quien había dominado gran parte de Europa y otros, en otras partes más del mundo. Esto dura 1000 años, o sea, 10 siglos, donde ahí no hubo avance científico, donde no hubo investigación científica. Pero luego entramos al periodo de las luces, a la modernidad, a la ilustración, donde comienza a haber en el hombre y en la mujer de la Europa antigua un despertar. Y este despertar los va llevando a ellos a comenzar a leer la literatura de los filósofos clásicos, de los filósofos griegos, la lectura de Aristóteles, la lectura de Sócrates, la lectura de Platón. Ellos comienzan a indagar en estos elementos de la filosofía y algunos filósofos presocráticos. Ellos comienzan a indagar en todos estos planteamientos y se comienza a formar entonces una actitud de investigación del hombre que se le llama el hombre moderno. Surge un elemento filosófico conocido como el racionalismo. Y el racionalismo demanda prueba de todo aquello que usted quiere sustentar. Es decir, para que en el racionalismo, para que algo sea verdadero, debe de ser probado. Si usted no lo puede probar, pues entonces no es verdadero. Esta es una predisposición ya de la mente, vea. Como lo filosófico, lo psicológico están vinculados a la forma en que vamos a tratar no solamente a nuestros semejantes, sino el texto bíblico. Aquí entonces, en el surgir del racionalismo, donde la razón se vuelve el criterio supremo de verdad, ya no el dogma. Vea que los 10 siglos anteriores era el dogma, el criterio supremo de verdad. O sea, si usted quería probar algo, si usted quería demostrar algo, tenía que hacerlo a través de la dogmática, a través de la interpretación de los textos, pero permeado por el magisterio de la Iglesia Católica. Ahora ya no. En el racionalismo, a partir del siglo XV, finales del XIV, principios del XV, 1400, 1000 en adelante, ya comienza a cambiar todo. Entonces ya las personas, para probar las cosas, ya lo hacen de acuerdo a la razón. Todo aquello que la razón no puede asimilar, que no parece racional, que no cumple los estándares lógicos, todo esto entonces viene a ser categorizado como o falso, o mitológico, o de cualquier otra forma. Porque la razón entonces toma el dominio. En esta misma época, estamos hablando de 1500 en adelante, 1400, 1500 en adelante, ya comienza a surgir los métodos de investigación científico. Ahí encontramos filósofos que empiezan a proponer una metodología para investigar la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque durante 10 siglos pasaron investigando los elementos suprahumanos
Ahora, en la modernidad, el hombre dice, ya dejemos de mirar al cielo y miremos en la tierra. Ya dejemos de investigar los elementos angelicales y divinos y ahora comencemos a investigar aquí en la tierra. Comencemos a investigarnos a nosotros mismos lo que está pasando, cuáles son las causas de las enfermedades. Por ejemplo, en la modernidad, si surgía una peste, una plaga que mataba a la gente, inmediata en el oscurantismo, perdón, en el periodo del oscurantismo, del 476 en adelante, después de Cristo, si surgía una plaga y mataba a cierta cantidad de gentes, inmediatamente se interpretaba teológicamente y decían, bueno, un juicio de Dios matando a X o Y nación. Pero ya en la modernidad no. Ya en la modernidad, es decir, de 1500 en adelante, el hombre comienza a preguntarse, bueno, pero ¿cuáles fueron las causas materiales de la muerte de esta gente? ¿Qué fue lo que en verdad los mató? Está bien, si ustedes quieren decir que fue el poder divino el que los mató, pero preguntémonos, ¿de qué se murieron? Y empiezan ellos a cuestionar. Esa es una actitud del racionalismo, el cuestionamiento. Él hace preguntas y hace preguntas profundas. Entonces el racionalismo se vuelve la actitud de la época y los filósofos comienzan a hacer planteamientos para descubrir lo que llegó a conocerse como el método científico. Y el método científico entonces es hijo del racionalismo y es hijo de la corriente positivista. Y el positivismo plantea que para que algo sea científicamente correcto, debe de poder demostrarse, debe de poder replicarse, es decir, debe de poder repetirse y se debe de llegar a conclusiones generales. Vea cómo la investigación de las ciencias naturales va empezando a profundizar o va empezando a permear la actitud con la que nos acercamos al texto. De ahí tenemos esta actividad, este acercamiento, es hijo de la modernidad, porque ya en la modernidad el hombre cuestionaba. Entonces empiezan a surgir una serie de métodos de investigación donde surge ya el término objeto de estudio. Bueno, ¿y cuál es el objeto de estudio de la química? ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la medicina? Entonces comienzan las ramas del saber a especificarse. Pero quiero que sepa que todo esto, toda esta revolución de pensamiento y de ciencia, le duela a quien le duela, es hija o hijo de la filosofía. La filosofía fue la que originó el fundamento de esta crítica de la realidad. Entonces se empiezan las personas a preguntar el porqué de las cosas. Y esta actitud entonces se le aplica a la Biblia. Comienza a verse la Biblia ya como un objeto de estudio. En este sentido surge más adelante, esto lo vamos a ir viendo despacito, surge el método gramático histórico de interpretación, que es hijo de la Reforma. Ahí en ese contexto se da la Reforma Protestante en el 1517, apoyado por la invención de la imprenta. Surge una revolución completa en lo que es el conocimiento y el pensamiento. Entonces los reformados comienzan a decir que es importante, decir Lutero, Calvino, ellos comienzan a decir que es importante leer la Biblia en su idioma original. No los manuscritos originales, porque sabemos que los manuscritos originales pues no existen, ¿verdad? Sabemos eso. Sabemos que lo que tenemos son copias de los originales. Y la razón pues es obvia, ¿verdad? En la época del primer siglo y anterior al primer siglo pues se escribía en el papiro y se escribía en elementos que eran biodegradables, se degradaban con el tiempo. Entonces por eso existía el oficio y la profesión de escriba, de copista. Entonces, por esa razón, pues no tenemos nosotros, es decir, aquí estamos exhibiendo el original que escribió
Lucas, este es el que escribió Lucas y lo encontramos ahí en el cajón donde él guardaba sus pertenencias. No, no, eso no existe. Lo que tenemos son las copias de los escritos originales. Pero eso es normal y es parte de la mayoría de obras que datan del primer siglo en adelante, porque no se tenía, y las anteriores al primer siglo, porque no se tenía una imprenta donde solo se reprodujeran los libros, sino que todo era copiado a mano. Entonces, los reformados, como Calvino, como Lutero, como Wycliffe, como Knox, como Huss y otros reformadores más, que ustedes lo vieron en la historia de la iglesia, vienen y plantean que es necesario empezar a leer el texto en su idioma original. Ahí comienza la revolución del pensamiento en el área de la teología. Pero también se le suma el hecho de que se postulan algunas ideas teológicas, por ejemplo, la idea de sola escritura. Ellos, los reformadores, pensaban que solo la escritura podía ser el único libro autorizado para regir la conciencia humana. Pero en este sentido, la escritura debía de ser interpretada correctamente. Para interpretarla había que leerla en los idiomas en los que fue escrita, que en este caso el Antiguo Testamento es el hebreo, partes en arameo, el Nuevo Testamento en griego. Entonces había que investigarla, pero vea que surge ya el investigar. Allí ya hay una actitud hija de su época, el investigar el texto. Luego de esto surge el modelo de interpretación histórico-crítico, que le vamos a dedicar un tiempo para comprenderlo, donde este modelo ya es hijo siempre de esta actitud racionalista llevada a un extremo, en el cual se le llama a estos hombres libre pensadores. Porque estos hombres decían, tenemos que investigar el texto sagrado, tenemos que investigar la Biblia sin compromisos con la dogmática de ninguna iglesia. Es decir, no tenemos que tener ningún compromiso con el magisterio católico, ni tampoco tenemos que tener ningún compromiso con la lectura protestante. Y ya para ese tiempo, pues ya la iglesia protestante ya tenía una gran fuerza y una gran pujanza. Entonces comienza a surgir estos libres pensadores en el ala protestante. ¿Por qué? Porque eran los que planteaban investigar el texto, leer el texto en su idioma original. Entonces comienza allí a darse la necesidad de construir nuevos testamentos en griego completos, ¿sí? De tener ya versiones en griego para la investigación. Pero cada vez que se investigaba, entonces ellos decían las conclusiones de la investigación no tienen que estar amarradas a ningún credo ni a ningún dogma, sino que tienen que aflorar su propia verdad. Es allí donde ya se comienza a contemplar la Biblia como un objeto de estudio y donde ya los investigadores de esa época, del siglo XVIII, en el 17, finales del 17, principios del 18 en adelante, hasta el 1900 y algo, 1940, 1950, tienen la actitud de buscar en el texto la verdad del texto sin comprometer su subjetividad. ¿Por qué razón? Porque en la investigación científica, la subjetividad es un elemento de sesgo en la investigación. Entonces, lo que se está buscando en la investigación es no sesgar, es decir, reflejar la realidad y sus conexiones tal cual es, lo más cerca posible. Entonces, la subjetividad sesga las conclusiones de cualquier investigación. Entonces, ahora ellos vienen y dicen, así se debe de estudiar la Biblia. No debemos de sesgarla, porque si ya vamos con unos lentes dogmáticos a leerla, vamos a sesgar la Biblia, decían ellos. Entonces, no, hay que investigarla y las conclusiones tienen que ser tal. Ojo con esto, porque ahí surge el hecho de que
para estudiar la Biblia tenemos que estudiarla como un libro común y corriente. Ya desde el momento en que usted dice voy a estudiar el texto sagrado, o desde el momento en que usted dice voy a estudiar la palabra de Dios, ya usted está cayendo en una categoría teológica para leer la Biblia. Por ejemplo, nosotros, los evangélicos, en este caso pentecostales, nosotros creemos que estamos estudiando la palabra de Dios. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Pero para un investigador científico que está haciendo una investigación en el texto sagrado, para él la Biblia no es más que un libro de la literatura judía. Él no está comprometiendo su fe con el texto. Él no está comprometiendo sus emociones con el texto, entre comillas, ¿verdad? Porque, para mala suerte de los racionalistas y de los que aman el creerse tan poderosos con la razón, demostró en siglos posteriores, en años posteriores, que no hay ninguna investigación que se realice donde no haya subjetividad de parte del investigador. Es imposible que el humano investigue algo suprimiendo la subjetividad, porque en la subjetividad está sus creencias, lo que él piensa, cómo vive él el mundo desde el plano interno, su emoción, sus convicciones, su ideología. Entonces, en ese sentido, ahora la ciencia sabe que no hay nada que se pueda investigar en la cual la subjetividad no esté de por medio. Es una falacia. Es una falacia del idealismo alemán creer en la objetividad completa, y también es una falacia del racionalismo y del positivismo creer que usted puede hacer una investigación al margen de toda subjetividad. En este sentido, este acercamiento científico, esta forma de acercarnos al texto, sigue vigente todavía. Es decir, que haya habido una revolución epistemológica, es decir, en las teorías del conocimiento, cómo se da el conocimiento, para qué se conoce, cómo se conoce, eso no le quita a las personas esta actitud. De manera que hay entonces exégetas profesionales que se dedican a investigar el texto sagrado, pero ellos lo hacen desde una óptica científica, aplicando una metodología, tal como ya les expliqué, viendo el texto como un objeto de estudio. Ellos van a indagar en el texto, en la prehistoria del texto. Es decir, antes de que este texto se escribiera, era una tradición hablada, era una tradición oral. ¿Cuántas tradiciones orales se manejaban en esa región? Y luego se convirtieron en documentos escritos. Hay que comparar las tradiciones. Vea que ellos no están diciendo la palabra de Dios. Ellos están diciendo la construcción de los textos, su prehistoria, cómo eran antes de ser un texto. Mire qué interesante. Entonces vea que hay esta gama de acercamientos. ¿Cómo nos vamos a acercar nosotros al texto? ¿Cuál es nuestra pretensión, nuestra actitud cuando nos acercamos al texto? Nosotros, bueno, en el caso mío, yo les soy honesto. Yo no me voy a jactar aquí que soy un exégeta profesional y que yo leo la Biblia como si tuviera un texto en un laboratorio. No, yo les soy franco. Yo leo la Biblia desde un enfoque pastoral. Entonces yo ya les voy a ir explicando estas diferencias que hay también en la forma de leerla. Esta es la actitud de acercamiento. ¿Cómo yo considero que la Biblia es? ¿Sí? Los primeros dos enfoques, el primero considera a la Biblia como otro, al cual puede dialogar, interpelar y recibir respuesta.
El enfoque del doctor Cetina es, yo me acerco a la Biblia en amistad, sin prejuicios, ¿sí? Yo no voy prejuiciado, yo me acerco a ella en amistad y permito que al acercarme a ella y pasar tiempo con ella, el texto me transforme a mí. Vea qué diferente los acercamientos que hay. Ojo con esto. No quiere decir que los otros dos acercamientos que les expliqué no toman en cuenta los descubrimientos científicos. No nos vayamos a confundir. No vayamos a pensar de que todo es color de rosa. No, también estos enfoques, el enfoque dialogal o dialógico de la Biblia y el enfoque de la Biblia como una amiga, tiene sus metodologías de exégesis, de investigación para profundizar en el texto, pero tiene una actitud diferente. Ya no está viendo el texto como, ahí está el texto y yo soy el investigador que voy a romper los misterios del texto. Ya no está viendo así el texto, ¿sí? Son enfoques más recientes. El enfoque científico es hijo de la modernidad. Estamos hablando del siglo XVI en adelante. Es importante que nosotros nos acerquemos al texto teniendo en claro esto, que hay diferentes maneras de considerar la Biblia. En ese sentido, queridos hermanos, es muy importante que nosotros vayamos tomando en cuenta estos elementos que les he mencionado. Ahora bien, tenemos entonces que aclarar lo que es la hermenéutica y la exégesis. Y fíjese que quiero citar aquí al doctor Pablo Jiménez, quien es un escritor puertorriqueño. Él ha escrito mucho sobre la teología de la predicación y cómo la hermenéutica, la interpretación y la predicación están casadas, están de la mano. Usted no puede predicar sin interpretar y no debe interpretar sin predicar, porque ¿para qué interpreta? Si no va a compartir el mensaje que interpreta. Entonces, estas están casadas. Y el doctor Jiménez dice en su libro Principios de la Predicación, él explica que la palabra exégesis proviene de dos palabras griegas que combinadas quieren decir sacar de. En este sentido, podemos decir que la exégesis es el proceso mediante el cual la persona extrae el mensaje que contiene un determinado pasaje bíblico. Voy a repetirlo de nuevo para los que están tomando nota. Dice que la exégesis es el proceso mediante el cual una persona extrae el mensaje que contiene un determinado pasaje bíblico. En este punto, a la exégesis le interesa el primer sentido del texto. ¿Por qué? Porque la exégesis es hija del racionalismo, del método de indagación. Entonces a ella le interesa encontrar la verdad del texto. ¿Qué significó el texto en su momento histórico concreto? A eso se le conoce como el primer sentido. Esto hoy es cuestionado ya, ¿verdad? Pero yo igual tengo que enseñarles las definiciones y los conceptos. Porque ya hoy esto del primer sentido se cuestiona, o del único sentido se cuestiona, porque se plantea las nuevas teorías hermenéuticas de la posmodernidad. Ellas ya nos plantean que el texto es polisémico. Ya vamos a ir ampliando en estos otros elementos. ¿Okay? Ahorita, como le dije, unas pequeñas pinceladas. Ahora bien, la hermenéutica, que es otro término técnico,
se relaciona con el concepto de exégesis. Estos dos conceptos entonces están relacionados. Pero la hermenéutica se conoce como la teoría de la interpretación de textos. Entonces la hermenéutica es la teoría que rige la interpretación de los textos. La hermenéutica produce modelos de interpretación de textos. Entonces la hermenéutica es la teoría de la interpretación de textos, de documentos e incluso de símbolos. La hermenéutica es amplia. Y fíjese que la hermenéutica no solamente la utiliza la teología, sino que la hermenéutica también la utiliza la filosofía, la utiliza el derecho, de manera que hay una hermenéutica jurídica y hay una hermenéutica filosófica. Por eso nosotros vamos a hablar aquí de hermenéutica bíblica. ¿Ok? Mire qué interesante, por eso le decía yo, esto es algo sumamente amplio. Estamos en pañales, yo me considero en pañales, un niño recién nacido en este tema de la hermenéutica. Muchas disciplinas académicas entonces utilizan la hermenéutica. Por esa razón nosotros nos vamos a referir a la hermenéutica bíblica. ¿Sí? Para dejar en claro que nos estamos refiriendo, por hermenéutica bíblica, al estudio de las teorías sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a hacer una pequeña distinción aquí, mire. La hermenéutica estudia todo el proceso interpretativo, desde la determinación del sentido original del texto, que es la exégesis, hasta la exposición de su mensaje por medio de la enseñanza o la predicación. Mire qué amplia es la hermenéutica. Abarca no solo los modelos de hacer la exégesis, de determinar el primer sentido, sino también hasta la actualización del texto, porque la manera en que el texto se actualiza es a través de la predicación. Por eso es que yo le decía a un principio, si usted interpreta, tiene que predicar, porque si no, ¿para qué interpreta? Si cuando usted interpreta el texto, usted lo actualiza a través de la predicación, porque la predicación se da en el seno de la comunidad de fe, y la comunidad de fe refresca con su experiencia de vida el mensaje de la Biblia. Es un libro escrito hace más de 2000 años atrás, era el Nuevo Testamento, y 4500 posiblemente, o 3500 el Antiguo Testamento. Entonces, mire qué interesante. Pero también, ojo con esto, el término hermenéutica se utiliza como sinónimo de lectura del texto o relectura del texto. En ese sentido, la hermenéutica como relectura de un texto obedece a una corriente específica. A esto se le llama técnicamente como hermenéuticas del genitivo. Dentro de las hermenéuticas del genitivo podemos encontrar la hermenéutica de la teología negra o de la teología de los negros, de la raza negra. La hermenéutica de la teología indígena o de los pueblos autóctonos. La hermenéutica feminista. ¿Sí? La hermenéutica latinoamericana o liberacionista. Allí se está usando el término hermenéutica
como un modo de lectura específico de los textos bíblicos. Ya no se está refiriendo a la hermenéutica como ciencia general que estudia todo el proceso interpretativo desde la exégesis hasta la proclamación o la enseñanza, sino que se está refiriendo a la hermenéutica como un modo particular de lectura de los textos desde una posición específica. Ejemplo, la lectura latinoamericana tiene el planteamiento que es necesario leer los textos desde la óptica de los pobres, desde la óptica del pueblo, desde la óptica de los de a pie. ¿Por qué plantea eso ellos? Mire qué interesante. ¿Por qué plantea eso ellos? Porque la mayoría de lecturas que se tienen son hijas de los lectores o de los exégetas europeos y de los exégetas estadounidenses, los cuales escriben desde una sociedad de primer mundo, donde la palabra de Dios o la Biblia tiene otras implicaciones ligadas a la realidad material, a las condiciones materiales de vida de los individuos. Mientras que en el pueblo latinoamericano, la lectura que se debe de hacer es una lectura de esperanza, esperanzadora, desde la posición del pueblo, del pobre. Ahí, hermano, hay abismos de diferencia en torno al enfoque de la lectura del texto. Entonces, ahí estamos hablando de una hermenéutica genitiva, de una hermenéutica que pertenece a un género específico. En este caso es la teología latinoamericana. Está también la hermenéutica genitiva de la mujer, la lectura feminista de la Biblia. Esas teólogas y teólogos plantean que se debe de leer la Biblia con los ojos de la mujer, desde la perspectiva de la mujer, lo cual no implica que no se tiene que hacer un análisis exegético, hay que hacerlo. Ninguna de estas teorías hermenéuticas te va a permitir interpretar sin profundizar en los elementos exegéticos, el esfuerzo investigativo en el texto, pero te está diciendo que hay que tomar en cuenta el sentimiento y la subjetividad de la mujer, que no es igual que la subjetividad del hombre. Y aquí les voy a poner un ejemplo práctico para que no nos quedemos con este puro palabreo. ¿Será lo mismo que el hermano Alex Martínez o que el hermano Alfredo de la Iglesia de Dios de la Nueva Concepción hagan una lectura narrativa de la parábola, no, perdón, de la mujer samaritana? A que haga la lectura la hermana Elizabeth o la hermana Connie. ¿Será que nosotros como hombres somos tan capaces de saber cómo se puede sentir una hembra que ha sido despreciada por un hombre? Claro que no, porque nosotros somos hombres. Jamás vamos a sentir lo que una mujer siente y cómo una mujer vive su subjetividad, jamás, aunque nos torturen. La mujer tiene su propia manera de interpretar la realidad y de vivir la realidad. En este sentido, cuando Connie o Elizabeth se acerquen al texto de la mujer samaritana para leerla, ellas van a entender la subjetividad de aquella mujer. Para ellas va a ser más fácil rescatar los elementos emotivos de aquella mujer samaritana. Para nosotros como hombres no, porque nuestra formación cultural afecta a la hora que leemos el texto. Entonces, allí tenemos un elemento ya práctico. Y aquí vamos a tocar otro punto más. Es decir, será lo mismo que lea la Biblia un bautista que un pentecostal. Mire qué interesante. Esos son elementos importantes.
Por eso hoy se habla de una hermenéutica pentecostal. Y aunque no se tiene un cuerpo teórico construido, en la práctica nosotros tenemos nuestra propia hermenéutica de la Biblia. Y nuestra hermenéutica tiene una tendencia existencial. El pentecostal lee la Biblia aquí y ahora. Dios está aquí y ahora. Dios puede sanarte aquí y ahora. Dios puede transformarte aquí y ahora. Esa ya es una hermenéutica. Ya es una hermenéutica. Mientras que si la lee, por decirle ejemplo, un presbiteriano, él va a decir, bueno, pero la sanidad, los dones de revelación, los dones de inspiración, esos caducaron allá con el cierre del canon en el siglo I. No todos, pero hay ramas. Entonces, hasta en estos elementos, vea qué importante es la consideración de la hermenéutica. Entonces, para puntualizar esto, que me interesa que quede bien anclado, la exégesis extrae o busca extraer el mensaje que contiene un texto en su primer sentido, en su momento histórico. La hermenéutica como ciencia de la comprensión estudia todo el proceso interpretativo desde la exégesis hasta la actualización del texto. Y el término hermenéutica se usa también para referirse a lecturas genitivas, a lecturas específicas de géneros teológicos o de grupos específicos. Porque generalmente nosotros siempre hemos dicho, ¿qué es la hermenéutica? Es la ciencia de la interpretación de los textos bíblicos. Pero esa es una definición demasiado descriptiva, o sea, demasiado práctica. Entonces, esto es algo ya un poco más completo, más integral, que es importante que entonces nosotros lo manejemos. Entonces, por eso cuando se estudia hermenéutica, estudiamos los métodos exegéticos, porque los métodos exegéticos pertenecen a la ciencia hermenéutica, como una ciencia de la comprensión de los textos. De hecho, la actividad hermenéutica siempre se ha hecho. La actividad hermenéutica es parte del proceso del cerebro, de la mente. Pero no quiero entrar en ese punto, no quiero ahondar ya más en esto. Entonces, amados, veamos que podemos afirmar que la exégesis es un paso o una etapa dentro del proceso hermenéutico. Ahora, creo que con esto vamos a terminar. Quiero hablarles de los tipos de lectura del texto. Ya vimos los acercamientos. El acercamiento tiene que ver con una actitud psicológica ante el texto, psicológica y filosófica. ¿Cómo considero yo la Biblia? La considero como otro con el que voy a dialogar, la considero como mi amiga o la considero como un mero objeto de estudio. Ahora quiero que veamos los tipos de lectura que hay. Es decir, ahora que ya penetré al mundo de la Biblia, ¿cómo la voy a leer? En este sentido tenemos el primer tipo de lectura, que es una lectura devocional de la Biblia. La lectura devocional de la Biblia. Esta es una primera lectura y se distingue de las otras lecturas porque está cargada de subjetividad y matices personales. La lectura devocional de la Biblia. Yo me acerco al texto, hago mi primera lectura
Y en esta primera lectura puede ser que yo no comprendí bien el mensaje de la Biblia. Puede ser que yo incomprendí la Biblia o puede ser que la comprendí mal. Pero como mi lectura simplemente es devocional, simplemente va a satisfacer mi subjetividad. Es decir, yo voy a acercarme a la Biblia, ya sea como mi amiga, ya sea como otro para dialogar, pero voy a leerla la primera vez, pero mi propósito es buscar en la Biblia algo que me alimente espiritualmente hablando. Yo voy a leer la Biblia para mi crecimiento espiritual. En este sentido, aunque ya estoy ejerciendo una función hermenéutica al leer el texto y tratar de comprenderlo, ya hubo una primera comprensión en mi mente. Yo no voy a corroborar la veracidad de mi comprensión. Yo simplemente la he leído, me ha gustado lo que leí, me ha tocado, me ha dicho algo a mí, aquí y ahora, para mí. Yo hice una lectura en búsqueda de algo de Dios para mí, ya sea para mi fortaleza espiritual, ya sea para animarme, ya sea para encontrar consuelo, ya sea para encontrar paz, para encontrar refugio. Esa es una lectura devocional de la Biblia. Y yo creo que ese es el primer nivel de lectura que hay y es el nivel de lectura que caracteriza a la mayoría de personas. O sea, la mayoría de personas lee la Biblia para encontrar una palabra de Dios para su vida. Estas personas no están interesadas en cuándo se escribió la Biblia, no están interesadas quién es el autor del libro, el escritor, perdón, del libro que están leyendo, no están interesadas si se escribió antes de Cristo, si se escribió después de Cristo, no están interesadas si tiene figuras retóricas o no tiene figuras retóricas, no están interesadas si el texto tiene formas o no tiene forma, a qué categoría de formas pertenece, a qué categoría de género literario pertenece. No le interesa nada de eso. Simplemente le interesa ser tocada por el mensaje de la Biblia, bendecida, ministrada por el mensaje de la palabra de Dios. Ese es un tipo de lectura que tenemos. Pero también hay otro tipo de lectura, que a esta lectura yo le llamo la lectura pastoral de la Biblia. Y esta lectura pastoral de la Biblia es una lectura cuasi profesional, cuasi científica. ¿Por qué razón? Es cuasi pastoral y cuasi científica. Porque a pesar que parte de la lectura devocional, donde el pastor primero es ministrado por aquella palabra, esa palabra le habla a la vida del pastor, el pastor y la pastora o el ministro y la ministra va y comienza a investigar más acerca de aquel texto. Va y busca en un diccionario bíblico, va y busca en comentarios teológicos, va y busca en una concordancia, va y busca en un diccionario de teología, va y busca en otras fuentes que le puedan ayudar a comprender mejor el mensaje del texto. Pero al final, cuando el pastor o la pastora o la ministro o el ministro expone las conclusiones de su interpretación, no deja de lado lo subjetivo, no deja de lado lo emocional. Siempre le da prioridad a lo que sintió cuando indagó en aquella palabra, a pesar de que se basa en un método de profundización, es decir, tiene un método por el cual él investiga. Sus conclusiones de la lectura y de la interpretación van cargadas siempre de aquel elemento emotivo que busca
responder a las crisis existenciales de la comunidad de fe o de la iglesia. En este sentido, su lectura apela a la subjetividad. A pesar de que él ya tiene un método de indagación, como lo vamos a ver aquí nosotros, la observación del texto, el análisis del texto, la búsqueda de términos desconocidos del texto, la selección, bueno, ya vamos a ir entrando en todo ese proceso. Se tiene, nosotros como pastores tenemos esta herramienta, pero al final lo que buscamos cuando predicamos es animar a otros, bendecir a otros, enseñar a otros, motivar a otros, guiar a otros. Por eso es un tipo de lectura pastoral. Pero está el tipo de lectura profesional. Y este tipo de lectura profesional es una lectura científica. ¿Y por qué es científica? Porque cerciora el sentido de la interpretación que hizo. Es decir, que hace la interpretación y la somete a un examen sistemático, lo más completo posible. Y esta lectura profesional o científica del texto adopta siempre una actitud distanciada y crítica frente a las formas subjetivas de comprensión. Este, mis hermanos, es el trabajo de los exégetas profesionales. Allí no llego yo. Esos son otros niveles de jerarquía. Son palabras mayores. Es decir, estamos hablando de que el exégeta profesional se sienta en su oficina rodeado de las mejores fuentes teóricas que hay, de los mejores libros, de los libros que valen $150, un libro de investigación, 75, 80 dólares, hasta más puede valer un libro que tenga conclusiones, que tenga elementos actualizados de investigación arqueológica, científica, del mundo de la Biblia. Se sienta en su oficina y comienza a sacar todos sus libros. Ya ha leído el texto, ya primero hizo una traducción del idioma griego, si es del Nuevo Testamento, él hizo la traducción al español o al inglés, al idioma que hable. Allí comenzó su exégesis, haciendo una traducción, imagínense el nivel. Hace la traducción del hebreo o del griego al español. Una vez que ha hecho la traducción, fíjense qué interesante, la va a comparar con las versiones de la Biblia que hay. Su traducción ya hecha al idioma que él habla. Va a comparar su traducción con las otras versiones de la Biblia en el idioma que él habla, para cerciorar qué tal anda su traducción. Ya una vez que ha hecho esta traducción del texto, lo somete a la crítica textual. Empieza a eliminar las variantes. Si el texto tiene variantes, ¿cuáles son las variantes? Las identifica. Con solo que les estoy diciendo esto ya les dio sueño, imagínense. Porque ese ya es un nivel profesional de lectura. Y después que hace esta traducción y le aplica el aparato crítico, es decir, encuentra cuál es la mejor traducción del texto, comienza a aplicar un análisis lingüístico, sintáctico, semántico. Después de eso, aplica
un análisis de la prehistoria del texto, estudia su tradición, de dónde viene, a dónde se originó esa idea, cómo se fue poniendo por escrito y cuántas versiones escritas hay de ese mismo texto. Después de eso, hermano, desglosa el texto para investigar todavía aquellos elementos que el texto tiene, que no se perciben a simple vista. Y por eso es que cuando usted mira un comentario bíblico, usted lo mira de este grueso. Y usted dice, ¿de dónde se les ocurrirá tanto a esos hombres o a esas mujeres? No es que se les ocurra. No es que se les ocurra. Es que han pasado meses investigando un texto, un párrafo. Han pasado meses y al final concluyen escribiendo 500 páginas acerca de lo que investigaron y de lo que encontraron. Ese nivel profesional yo no lo puedo llevar ahí porque no tengo las herramientas, ¿sí? Tendría que volver a nacer y volver a comenzar a estudiar a mis 18 años ciencia bíblica para poder llegar a ser un profesional exégeta a mis 40 años. Pero sí les prometo ayudarles a hacer una lectura pastoral. A eso sí me comprometo. Yo no voy aquí a presumirles y a decirles, sí, no. Yo sé reconocer en qué nivel estoy y en qué nivel están los profesionales de la exégesis bíblica. Son niveles, hermano. Yo tengo un comentario bíblico del libro de los Salmos. Ahí se los voy a mandar. Es una riqueza, es una cosa tan profunda, hermano. Yo digo, Dios mío, estos hombres no tienen vida social, estos hombres no tienen hijos, no tienen mujer, no tienen preocupación de pagar los recibos del agua, de la luz. Estos hombres se la pasan santificados y dedicados a la pura lectura de las investigaciones. Realmente son gente, mis respetos. Gracias a ellos, pues tenemos mucha información. Por ejemplo, fíjese que yo tengo ahí un comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Así se llama la herramienta. Comentario al texto griego del Nuevo Testamento. No, hombre, hermano. Es una maravilla. Y aparece y este verbo, esta palabra en griego está en el aoristo. Y es una cosa tan profunda que yo digo, Dios mío, esta gente, mi respeto. Esa es una lectura científica del texto, profesional. Yo no tengo esa calidad realmente, pero le puedo dar las herramientas, las mejores herramientas que he podido recabar en mis años de enseñar ya Biblia y de algo les van a servir. Al menos les garantizo que les van a servir para hacer una lectura pastoral, para poder guiar a su iglesia de una manera responsable y de una manera muy respetuosa. Entonces, queridos hermanos, vea que apenas estamos introduciendo a este amplio mundo de lo que es la hermenéutica. El próximo sábado vamos a comenzar con la teoría del texto. Ahorita ya no la voy a tocar porque ya van a ser las 12. No me va a dar el tiempo para explicarla porque es algo muy profundo. Pero les anticipo un poco y es el hecho de que cuando nosotros nos acercamos al texto, ya sabemos que nos acercamos desde una actitud específica, ya sea para dialogar con el texto, para ser amigo del texto. Nosotros tenemos que entender que hay una teoría del texto. Muchas veces nos acercamos al texto sin tener en claro qué es un texto. Simplemente lo leemos porque podemos leer. Gracias a Dios, pues estudiamos, tal vez algunos de ustedes son profesionales en esta área, otros tal vez no lo sean, pero han estudiado, tienen conocimiento, tienen su bachillerato o tal vez una educación técnica, pero nunca se pregunta uno, ¿qué es un texto? ¿Cómo está construido un texto? ¿Cómo ha evolucionado un texto? Estos son los elementos de la teoría del texto. Porque vamos a investigar el texto, entonces tenemos que saber qué es un texto, cuáles son las particularidades del texto, cuáles son sus características propias como texto. Y esto lo debemos de relacionar, que también lo vamos a ver el otro sábado,
con los géneros literarios de la Biblia. La Biblia tiene sus géneros literarios y dentro de esos géneros literarios hay subgéneros vertidos en los textos. Por eso es importante conocer una teoría del texto y los géneros que sirven de modelo para construir los textos, porque eso nos va a dar una gran riqueza a la hora de leer la palabra, a la hora de leer el texto sagrado. Entonces, esto lo vamos a ir profundizando en la próxima clase que tengamos. Quiero decirles que es un gran compromiso predicar la palabra de Dios. En el caso de todos los que estamos aquí, pues todos predicamos. Creo que no hay ni uno aquí que no predique. Todos los que estamos conectados predicamos. Es un gran compromiso. Pero quiero decirle de que si usted muere en el intento de ser responsable con el texto, ha hecho mucho. Yo le digo al Señor en mi oración, posiblemente nunca llegue a ser un exégeta profesional, pero me quiero esforzar por hacer lo mejor de mí para compartir la palabra del Señor. Así que no se les vaya a olvidar, amados compañeros, que el próximo sábado vamos a tener que traer el texto que vamos a estudiar. Yo le doy la tarea que se acerque a la Biblia como su amiga. Para mí es un gran enfoque. Yo le agradezco al doctor Cetina por transmitirme eso. Yo he recibido clases con él y le agradezco por transmitirme esa idea de que la Biblia es mi amiga y que yo no tengo que acercarme a la Biblia con prejuicios, ni para saber esto, ni para saber aquello, ni lo otro, sino que acercarme para conocerla, para estar con ella, para indagar, para amarla, si usted quiere, un lenguaje más romántico, ¿verdad? Para amar la palabra, para convivir, pero dejar que el texto me transforme también a mí, que los valores del texto se vayan encarnando en mi vida. Eso me va a ayudar a mí a ser más responsable en la lectura del texto. Y termino diciéndoles, hermanos, que es lamentable que hoy haya tanto loco que habla cosas sin sentido, sin coherencia y se dedique a dañar la fe de la gente en lugar de edificar. Quiero decirles que, bueno, he oído, ahí la gente sube videos, ¿verdad?, a las redes sociales. Y he oído, hay gente que ha subido videos de uno que sale predicando ahí, que habla unas locuras, hermano. Usted ya lo ha de conocer, ¿verdad? Y le voy a mencionar el nombre. Pero se pone a ofender a la gente, a gritarle a la gente locuras, toda clase de cosas negativas. Yo solo me hago una pregunta, digo, ¿y esta persona, cuál será su enfoque del texto? ¿Cómo se le acerca a la Biblia? ¿Cuál es el tipo de lectura que usa? ¿Tendrá conciencia de estos elementos que nosotros hemos mencionado a esta hora del día? Yo les hago esta reflexión, hermanos. En nuestra iglesia siempre motivemos a los hermanos a estudiar, eh, porque es importante estudiar la Biblia, es tan bello estudiar la palabra. Yo lamento que nuestros pastores no aprovechen, muchos de ellos no tuvieron cómo, respeto también a aquellos que no tuvieron cómo, pero es importante que como pastores nosotros invirtamos nuestro tiempo en aprender a leer las escrituras y al menos aprender a leerlas y a tratar de interpretarlas de manera responsable. No digamos profesional, porque tendríamos que sacar por lo menos unos 8 años de estudio, estudiando hebreo, estudiando griego, estudiando arameo, estudiando latín, sabiendo usted que el latín también es importante. Para poder ser un exégeta profesional, usted tiene que poder latín y tener un doctorado pues, en esta área de ciencias bíblicas sería maravilloso, sería impresionante, ¿verdad? Pero ahí les dejo yo, hermanos, introducidos a este tema. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse muy puntuales. Así me gusta, les felicito. Ya les voy a empezar a subir los otros libros al grupo que tenemos hecho, donde yo les voy a compartir los demás libros, la demás literatura que tengo. Y